Bienvenidos a otra clase virtual, jóvenes. El día de hoy vamos a estar trabajando con el contenido de la guía número 7 del curso de estadística. Entonces vamos a comenzar. El día de hoy vamos a estar hablando sobre métodos de muestreo, que sería pues consecución al tema de las fórmulas para calcular la muestra. Entonces vamos a dar inicio ahorita. Bien, entonces, el día de hoy vamos a estar abarcando dos métodos de muestreo que son los existentes y que cada uno de ellos pues va a tener también sus partes favorables como aquellas que no son tan ventajosas. Primero entendamos que el proceso de muestreo, de establecer una muestra, es extraer una pequeña porción de la población, ¿verdad? Con el tema anterior aprendimos cómo calcular el tamaño de la muestra, es decir, cuántos individuos van a conformar una muestra. Si, por ejemplo, tengo una población de 10,000 elementos, entonces, ¿cuántos de estos, ya, son los que van a pertenecer a mi grupo de muestra? Entonces, hoy vamos a ver, después de elegir el tamaño de la muestra o de calcularlo, vamos a elegir a los individuos ya directamente que van a conformar mi muestra. Para ello, voy a tener dos tipos de muestreo o dos métodos de muestreo. Puede ser de tipo probabilístico o no probabilístico. ¿Cuál es la diferencia? En el probabilístico es que todos los elementos de la población van a tener las mismas probabilidades de ser seleccionados. Es decir, que este tipo de método es más al azar o a la suerte o de alguna otra forma en la que yo no intervenga con mi criterio de decir este sí, este no. No, sino que todos van a ser seleccionados de una forma al azar o por sorteo o de alguna otra forma similar. Tenemos el método no probabilístico, que en este, al contrario que el anterior, no todos los individuos tienen las mismas probabilidades de ser seleccionadas. Es decir, que aquí sí va a intervenir mucho el criterio de la persona que está estableciendo la muestra para decidir quiénes sí y quiénes no van a conformar los diferentes grupos. Ahorita pues vamos a estar viendo algunos de los tipos de muestreo, tanto probabilísticos como no probabilísticos que existen, para conocerlos con mayor profundidad. Vamos a empezar con los que son probabilísticos. Dentro de estos, pues vamos a abarcar el día de hoy lo que son tres. Tenemos el muestreo aleatorio simple, que este se caracteriza porque la muestra es seleccionada por métodos al azar como un tipo sorteo o rifa. Entonces, en este, lo que vamos a hacer es utilizar algún tipo de método mecánico, por ejemplo, colocar pelotitas con números o, sí, bueno, más que todo con números o con nombres dentro de alguna caja y seleccionarlas al azar. Puede ser con trozos de papel, escribimos los números, los metemos en una bolsa, en una caja y de la misma forma los vamos seleccionando a la suerte o puede ser por medio de algún tipo de programa, una computadora que nos ayude a seleccionar al azar, a la suerte, a estos individuos. Por ejemplo, tenemos aquí una población de estos 15 individuos y lo que yo quiero es seleccionar mi muestra. Aquí yo ya calculé el tamaño de la muestra, pongamos que es de 3, ¿verdad? Que mi población es de 15 y mi muestra es de 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Les voy a asignar un número a cada uno de los individuos. Como son 15, números del 1 al 15. Acá. Luego voy a, por ejemplo, a escribir los números del 1 al 15 en trozos de papel. Los voy a meter en una bolsa, en una caja y voy a tomar 3 a la suerte. Vamos a hacer de cuenta que al hacer este proceso yo seleccioné el número 1,
el número 7 y el número 14. Estos fueron los 3 números que seleccioné al azar. O que tomé al azar, ¿verdad? Sin elegirlos yo. Entonces, estos 3 individuos, el 1, el 7 y el 14, son quienes van a conformar mi muestra. Ellos son entonces los seleccionados para realizar mi investigación. El siguiente método es el del muestreo estratificado. Entendamos primero lo que es estrato. Estrato se refiere a un grupo o a una categoría, un nivel que se le asigna a los individuos. Es decir, que en el método estratificado lo que nosotros vamos a hacer es que la población la vamos a dividir en diferentes grupos. Por ejemplo, pueden ser por edad, puede ser un grupo de personas que tengan de 21 a 25, otro de personas que tengan de 26 a 30 años. Esos son estratos. Puedo hacer grupos, por ejemplo, de hombres y de mujeres. Puedo hacer grupos por salarios de los que ganan más de 3,000 y los que ganan menos de 3,000. Ahí va a depender de el propósito que tenga la investigación, de cuál sea entonces mi investigación. Así se van a conformar los grupos. Puede ser también alfabético. Por ejemplo, hagamos de cuenta que aquí tengo mi población que está conformada por 18 individuos, que son estos 18 de acá. Entonces, lo que voy a hacer es que los voy a dividir en 2 grupos. Hagamos de cuenta que alfabéticamente, que ellos tienen apellidos de la A hasta la J, ellos tienen apellidos de la L hasta la Z. Entonces ya tengo mis 2 grupos. ¿Qué voy a hacer? Que por un medio aleatorio, nuevamente al azar, por sorteo, voy a seleccionar a mi muestra. Es decir, que si, por ejemplo, mi población es de 18, mi muestra, hagamos de cuenta que es de 6 individuos. Ya clasifiqué a mis personas por diferentes grupos y voy a tomar, por ejemplo, 3 de cada uno. Y lo que voy a hacer es que voy a seleccionar al azar a estos 3 individuos de acá y voy a tomar al azar a estos otros 3 individuos de acá. Aquí lo importante o lo que caracteriza esto es que es al azar. Yo no los estoy seleccionando porque me caigan bien, porque me va a ayudar más. No, sino que aquí son completamente al azar todos los individuos hasta obtener mi muestra que sería esta de acá. Y por último, en métodos probabilísticos, también existe el método sistemático. Para este, pues lo que vamos a hacer es tomar un sistema de números para poder realizar la selección. Aquí ya tengo mi población de 15 individuos. Aquí ya están los 15. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar un número al azar de estos 15. Ya les dije, puede ser por cualquier tipo de sorteo. Hagamos de cuenta que seleccioné el número 3. Fue a la suerte, cayó 3. Entonces, voy a elegir un número, un intervalo que me va a ayudar a seleccionar a los demás. Vamos de cuenta que aquí mi población es de 15 y mi muestra es de 4 elementos. Entonces, lo que voy a hacer es elegir un número, el que yo quiera. Hay métodos o hay formas de elegir ese intervalo, aunque aquí pues lo vamos a hacer también a la suerte. Voy a elegir, por ejemplo, el 4, el número 4. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir contando a partir del primero que elegí al azar 4 números. 1, 2, 3 y 4. Sería el número 7. Entonces lo voy a seleccionar. Nuevamente, 1, 2, 3 y 4. Sería el número 11. También lo voy a seleccionar para mi muestra. Y como me falta uno más, voy a seguir contando. 1, 2, 3 y 4. Sería el número 15. Entonces lo voy a seleccionar
Y aquí ya tengo a los 4 elementos de mi muestra. Si necesitara un quinto elemento, pero ya terminé el listado, entonces vuelvo a empezar a partir de acá. 1, 2, 3 y 4. Sería el número 4 y este pasaría a conformar parte de mi muestra. Entonces, repito, lo primero que hacemos es elegir un dato, un individuo al azar, cualquiera de ellos. Obviamente aquí ya están numerados, ¿verdad? Entonces voy a elegir un número, el que pues yo quiera. Y a partir de ese número voy a ir contando en intervalos, ¿verdad? En este caso como fue 4, 1, 2, 3 y 4. Y así sucesivamente hasta tener mi muestra completa ya seleccionada. Bien. En cuanto a muestreo no probabilístico, vamos a abarcar ahorita cuatro tipos. Vamos a empezar con el que es por conveniencia. En estos, como ustedes recuerdan, que es no probabilístico, es decir, que no todos van a tener las mismas probabilidades, sino que va a depender del investigador. Si decido hacerlo por conveniencia, entonces este es el investigador, ¿verdad? Voy a seleccionar o va a seleccionar aquellos que le convienen, aquellos que por proximidad geográfica, o sea, que están más cerca, le puedan ayudar, aquellos que porque le quedan de más fácil acceso, los va a elegir, es decir, los que más le convienen. Por eso se dan cuenta acá, aquí está el investigador y va a elegir a su muestra a los más próximos, a los que tienen más cerca. Si, por ejemplo, yo quisiera hacer una investigación aquí en Santa Cruz del Quiché y voy a elegir mi muestra por conveniencia. Si yo, por ejemplo, vivo en la zona 2, voy a elegir a los vecinos de la zona 2 porque son los que me quedan más cerca y es de los que puedo acceder más fácilmente. Entonces, ahí estaría utilizando un método por conveniencia. También existe el método por cuotas. Por cuotas es similar al estratificado. Lo que voy a hacer es que vamos a elaborar los diferentes estratos, por ejemplo, por grupos de edades. Y luego voy a elegir los individuos a criterio mío, a criterio del investigador, porque los conozco, porque se ve que son más accesibles, porque viven más cerca, o sea, por algún aspecto que me pueda convenir a mí, los voy a seleccionar. Ya no va a ser con un sorteo que hago, que tomo un papelito, que tomo una pelota, nada de eso. Sino que aquí sí ya puedo decir, bueno, de este estrato, de este grupo, de esta cuota, vamos a ver, voy a seleccionar a los que están de amarillo, ¿verdad? Igual acá, igual acá. Entonces ahí ya tengo yo mi muestra. Los elegí porque así lo decidí yo, no porque haya sido a la suerte. También existe el muestreo no probabilístico de bola de nieve. Este se llama bola de nieve porque si ustedes han visto, por ejemplo, en series o en películas, cuando hacen una bola de nieve así pequeñita y la dejan rodar sobre la nieve, cada vez se va haciendo más y más y más grande. Entonces, se basa en una situación similar. A este también se le puede llamar un muestreo de cadena, ¿verdad? ¿Y en qué consiste este? Pues este consiste básicamente en que aquí está el investigador, aquí tenemos al investigador y él va a seleccionar a un individuo o a dos individuos y les va a pedir, por ejemplo, aquí seleccionó a 4, les va a pedir a estos 4 que ellos busquen a otras personas. Ya no va a ser el investigador, sino que ya van a ser las personas seleccionadas. Les van a decir, busquen ustedes a otra persona. Entonces, cada uno va a buscar a una o a dos personas. Esas personas, a su vez, van a buscar a otras personas. Y así sucesivamente se va a ir formando, se va a ir haciendo más grande el grupo hasta que se complete la muestra que necesita la persona que está investigando. Entonces, si se dan cuenta aquí, serían solo
individuos conocidos del investigador y los conocidos de los conocidos, pero aquellos que no, simplemente no van a ser tomados como parte de la muestra. Otro ejemplo, que el investigador esté tratando de hacer un estudio sobre personas que tienen algún tipo de enfermedad rara. Entonces, para encontrarlos más fácilmente, solo va a buscar a un individuo, ¿verdad? A un individuo que pueda o que padezca de esta enfermedad. Y le va a pedir a este que busque a otras personas que también tienen el mismo padecimiento, porque quizás conoce a más por su tratamiento, por grupos, por lo que sea, y entonces le va a ayudar a buscar más. Y estos a su vez van a buscar a más y así sucesivamente va a ir creciendo el grupo. Entonces aquí el primero lo elige por conveniencia y los demás ya solo vienen porque son parte de los conocidos del sujeto que se eligió. Y por último, también tenemos el muestreo llamado muestreo discrecional. Este muestreo es a discreción, por eso se llama así, o a juicio también se le llama, porque queda a discreción del investigador, ¿verdad? O de la persona que realiza la investigación. Por ejemplo, aquí está el investigador y aquí está toda la población. Entonces, él va a seleccionar, él va a decir el sí, el no, el sí, esta persona sí me puede ayudar, esta persona no me ayuda mucho. Esto también va a depender mucho de, por ejemplo, el tipo de investigación que esté realizando. Si, por ejemplo, yo quiero estudiar los efectos del tabaco en una persona adulta, voy a seleccionar aquellas personas que tengan, por ejemplo, 5 o 10 años de fumar. Entonces ellos me van a ayudar mucho más porque ellos ya tienen más tiempo con esta situación. Puede que algunos ya tengan padecimientos o ya vean las consecuencias de esto. Entonces me van a ayudar mucho más que aquellas que apenas llevan, por ejemplo, unos meses de haber empezado con este hábito. Entonces, ahí ya queda a discreción mía quiénes sí y quiénes no. Otro ejemplo es que estemos haciendo una investigación de las actitudes que tienen los padres hacia los hijos. ¿A quiénes vamos a seleccionar? Vamos a seleccionar a las personas que ya tengan hijos. Pero si quiero ser todavía más específica, puedo decir, solo voy a seleccionar padres que tengan hijos de 5 años o más o que tengan 2 o más hijos. Entonces ahí voy a decir, él es padre, pero su hijo nació hace un año, no tiene mucha experiencia, entonces él no. Él tiene ya 3 hijos, ya tiene hijos adolescentes, entonces él sí me va a ayudar. Entonces, según mi discreción, según mi criterio, me pueden ayudar más. Y esos son entonces los métodos de muestreo, que como les digo, cada uno es diferente o se utiliza para algún tipo de investigación diferente. Ahora bien, ¿cuál es conveniente de estos dos poder utilizar más? Entonces, ¿cuál de estos dos métodos pues es el más recomendable? Ambos tienen ventajas y ambos tienen desventajas. Dentro de las principales ventajas de los métodos no probabilísticos es de que como son casi siempre a conveniencia, obtenemos casi siempre los resultados que queremos, como lo que les decía con los padres, ¿verdad? Porque ahí yo voy a obtener resultados más acertados en cuanto a esa investigación porque pues ya tienen más experiencia en el campo. Pero una de las desventajas es que como no todos tienen las mismas probabilidades de ser seleccionados, es probable que deje información valiosa fuera. Dentro de los métodos probabilísticos, estos son casi siempre los más recomendados, porque estos sí logran la representatividad de toda la población. ¿Qué quiere decir esto?
Que, por ejemplo, yo quiero realizar un estudio de mercado para abrir algún tipo de restaurante o un restaurante que pertenezca a algún tipo de franquicia. Entonces, lo voy a abrir en Santa Cruz del Quiché. Quiero preguntarle a las personas si quieren mejor el restaurante A, el restaurante B o el restaurante C. ¿Cuál de estas tres opciones pues sería mejor? Si yo elijo un método probabilístico, entonces mi muestra va a estar conformada por las personas que viven en las 6 zonas de Santa Cruz del Quiché, más todas las aldeas y cantones aledaños. O sea que voy a tener un poquito de cada sector, por lo cual voy a decir que sí, toda esa población fue encuestada y que sí es representativo, porque personas de Shesik, personas de, por ejemplo, de Shatinap, sí me dijeron, sí queremos aquí, sí queremos aquí. Entonces, hay un poco de cada sector. Pero si yo elijo un método no probabilístico, por ejemplo, voy a seleccionar solo a las personas que viven cerca del parque o de los parques. Entonces, yo no puedo decir que toda la población quiera este tipo de restaurante, sino que solo las personas que viven en el centro. No se logra la representatividad que se quiere. Por eso es que siempre es recomendable utilizar preferiblemente métodos de tipo probabilístico.